Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en las entrañas de nuestros electrodomésticos, esos aparatos que usamos cada día. Alguna vez uno simplemente dejó de funcionar. Pues vamos a explorar por qué fallan algunos componentes vitales, compresores, bombas y tarjetas electrónicas. Exacto. Son piezas clave, críticas. Piensa en el compresor como el corazón de la nevera o del aire acondicionado, el que enfría. Claro. La bomba, pues, mueve líquidos, como el agua en la lavadora. Y la tarjeta electrónica. Bueno, es el cerebro que lo controla todo. Para este análisis tenemos dos fuentes principales. Un vídeo de YouTube bastante bueno, del canal Friolandia Service, que se centra mucho en compresores de neveras, y luego un documento, digamos más general, que describe fallos en estos y otros componentes esenciales. El objetivo es entender las señales, ¿sabes? Esas pistas que nos dicen, oye, algo no va bien, para tener una idea inicial de qué puede estar pasando. Ok, vamos a desgranar esto. Entender estos fallos comunes puede ser útil, ya sea para hacer un primer diagnóstico nosotros mismos o, bueno, para saber cuándo es sí o sí necesario llamar a un técnico especialista. Pues empecemos por el compresor, si te parece. Es el corazón del sistema de refrigeración en muchísimos aparatos. Justamente. Según el vídeo de Friolandia, una falla muy típica es que el compresor intente arrancar, pero esté como pegado internamente. Pegado, sí. O sea, quiere pero no puede. A lo mejor se oye un clic, ¿no? Pero el motor no gira, aunque el relé, que es como el interruptor de arranque, funcione bien. Que esté pegado casi siempre indica un problema mecánico interno serio. Piezas trabadas básicamente. El documento de apoyo también lo relaciona con ruido excesivo o anormal. Un sonido muy fuerte, metálico, irregular. Puede ser el preludio de ese bloqueo total. El vídeo describe un método de arranque manual para confirmarlo, que, bueno, implica conectar cables directamente a los pines del compresor saltándose los controles normales. Hay que decir que es una prueba que requiere conocimientos y mucho cuidado con la electricidad, ¿eh? Claro, es delicado. Pero si ni así arranca, después de varios intentos, la conclusión es clara. El compresor está dañado por dentro y hay que reemplazarlo. Claro. Esa prueba directa busca confirmar si el motor mismo puede girar o no. Si no puede, pues el daño mecánico es evidente. Es una forma de aislar el problema, pero, como dices, no es algo para intentar sin experiencia. Mejor no tocar si no se sabe. Vale. Otra situación que plantea el vídeo. El compresor sí arranca, funciona un ratito, pero luego se para y se nota que consume mucha más electricidad de lo normal. Dicen que aumenta de amperaje. El amperaje es, bueno, la cantidad de corriente que chupa, ¿no? Sí. Pero ojo, antes de echarle la culpa al compresor en ese caso, el vídeo advierte que hay que asegurarse de que no haya una obstrucción en otra parte del sistema, como en el tubo capilar, que es muy finito. Pero si se descarta eso, y mides con instrumentos que la presión del gas está bien, pero el compresor hace un ruido raro y el consumo eléctrico se dispara justo antes de apagarse, entonces sí, todo apunta a un compresor desgastado o dañado. ¿Y por qué haría eso? O sea, porque arranca y luego falla consumiendo más. Pues generalmente es un signo de desgaste avanzado, típico en equipos ya viejos o con poco mantenimiento, la verdad. El motor intenta hacer su trabajo, pero las piezas internas desgastadas o con mucha fricción lo fuerzan. Claro, ese sobreesfuerzo hace que consuma más electricidad hasta que un protector térmico interno dice «hasta aquí» y lo apaga para prevenir un daño mayor, como un sobrecalentamiento bestia. El vídeo también recuerda verificar algo básico, la limpieza y ventilación del condensador, la rejilla de atrás, ¿no? Esa misma. Si está muy sucia, el compresor se sobrecalienta y puede dar síntomas parecidos, así que primero a limpiar. Tiene lógica, sí. Ahora, hay otros tipos de fallas. El vídeo menciona el compresor desvalvulado. Suena técnico. Sí, bueno, significa que las válvulas internas del compresor, que son esenciales para crear la diferencia de presión entre el gas caliente y el frío, están rotas o muy gastadas. El motor funciona, el compresor gila, pero ya no comprime el gas refrigerante. Es como un corazón que late pero no bombea sangre bien, ¿sabes? Y la consecuencia es obvia, el aparato no enfría nada de nada. El vídeo indica que si mides las presiones del gas, serían casi iguales en la entrada y salida del compresor. El consumo eléctrico sería muy bajo, claro, porque no hay esfuerzo de compresión. Y ni el condensador se calentaría, ni el evaporador enfriaría. Exacto. Es una falla interna que anula completamente la función principal del sistema. El documento general también lista el no enfría como síntoma principal asociado a este tipo de daño interno. Vale, pasemos a las fallas eléctricas del compresor. El vídeo describe dos principales, aterrizado y abierto.
Empecemos con aterrizado. Aquí el compresor directamente no enciende nada. Aterrizado, o ido a tierra, como también se dice, significa que el aislamiento eléctrico dentro del motor ha fallado. La electricidad se está escapando, se está fugando hacia la carcasa metálica del compresor. ¿Oh, no? Muy peligroso, sí. Puede causar un cortocircuito o incluso dar una descarga eléctrica si tocas el aparato. Y la forma de detectarlo es con un multímetro, midiendo la resistencia en ohmios. Mides entre cada pin eléctrico del compresor y la carcasa metálica. Si el multímetro marca continuidad, o sea, resistencia casi cero, Indica que hay una conexión directa, una fuga. Confirmado el fallo de aislamiento, no hay reparación segura posible para eso dentro del motor sellado. Toca cambiar el compresor. entendido. Y el otro fallo eléctrico es el compresor abierto, que tampoco reacciona como si no le llegara electricidad. En este caso, el problema es que uno de los cables internos del bobinado del motor está roto. El circuito eléctrico dentro del motor está interrumpido, está abierto. La corriente no puede fluir a través de él para hacerlo funcionar. Y la prueba es parecida, con el multímetro en ohmios, pero esta vez mides la resistencia entre los propios pines del compresor. Debe haber ciertos valores de resistencia entre ellos. Si entre algún par de pines el multímetro marca resistencia infinita, como si no hubiera conexión, Ahí está el circuito abierto. En resumen, tanto el fallo aterrizado, la fuga de corriente a la carcasa, como el abierto, el circuito interno roto, son fallos eléctricos, digamos, catastróficos para el compresor. Como señala el documento, ambos generalmente implican que el compresor ya no sirve y hay que cambiarlo. Con esto cubrimos las fallas mecánicas y eléctricas más comunes que impiden que el corazón del sistema funcione. muy claro, la verdad. Dejemos los compresores y pasemos a las bombas. Son fundamentales en lavadoras, lavavajillas, sistemas de calefacción, incluso en el coche, ¿verdad? En el sistema de enfriamiento del motor. Eso es. Aquí nos guía más el documento general. Una señal muy obvia. Fugas de líquido. Sí. Si ves agua, anticongelante o cualquier fluido goteando o acumulado alrededor de la bomba, es una señal de alerta clara. Puede ser por los sellos internos, las juntas, que están desgastados y ya no retienen el líquido, o incluso una grieta en la carcasa de la propia bomba. Y una fuga no es solo que se pierde líquido y ya está, ¿cierto? Para nada. Esa humedad o ese líquido puede dañar otros componentes que estén cerca, sobre todo si son eléctricos o electrónicos. Claro. La causa más común es el desgaste normal de los sellos por el uso y el tiempo. Pero el documento añade un punto interesante. Usar un tipo de refrigerante o líquido inadecuado, sobre todo en sistemas de enfriamiento de coches o calefacción, puede corroer las partes internas de la bomba y acelerar bastante su fallo. Interesante. Otra señal: pérdida de presión o de flujo. Notas que el agua en la lavadora entra o sale más lento, o que la calefacción no calienta como antes, no tiene la misma fuerza. Eso suele apuntar al impulsor, que es como una pequeña turbina o hélice dentro de la bomba que es la que realmente mueve el fluido. Si está desgastado, corroído o dañado a veces por un fenómeno llamado cavitación, que es como si se formaran burbujas de vacío en el líquido, que, al explotar, dañan las piezas metálicas. Vaya. Pues ya no puede mover el fluido con la misma fuerza. Se nota en el rendimiento, y eso afecta directamente al rendimiento del aparato, claro. También se mencionan ruidos inusuales, golpeteos, zumbidos fuertes, chirridos. Esos ruidos suelen ser culpa de un rodamiento, a veces llamado cojinete o valero, que está dañado, desgastado o tiene holgura. El rodamiento permite que el eje de la bomba gire suavemente. Si falla, genera fricción, ruido, calor, y eventualmente puede hacer que la bomba se gripe, que se bloquee por completo. Hay un síntoma muy específico que el documento destaca para los automóviles: el sobrecalentamiento del motor. Este es crítico, sí. La bomba de agua en un coche es vital para circular el anticongelante y mantener el motor a una temperatura segura. Si la bomba falla, el refrigerante no circula, el motor se sobrecalienta muy rápido y se enciende la luz de advertencia en el cuadro. La luz roja de temperatura. Esa misma. Ignorar esto puede causar daños muy graves y costosos al motor. Una avería seria. ¡Madre mía! Finalmente, parecido a lo que vimos con el compresor, el documento menciona un aumento en el consumo de energía. Sí. Una bomba que lucha contra un rodamiento defectuoso o un impulsor dañado tiene que esforzarse más para intentar mover el líquido. Ese sobreesfuerzo, pues, se traduce en un mayor consumo de electricidad. Se vuelve ineficiente.
Entonces, resumiendo con las bombas, nos avisan principalmente con fugas, ruidos, bajo rendimiento o en casos críticos como el del coche, causando sobrecalentamiento. Señales a las que hay que estar muy atentos. Definitivamente, son indicadores claros de que algo no va bien en el componente que se encarga de mover los fluidos esenciales del sistema. Y llegamos al último componente clave de hoy, las tarjetas electrónicas, también llamadas PCBs o placas de circuito impreso. Son, como decías, el cerebro que controla casi todo en los aparatos modernos. Reciben información de sensores y envían órdenes a motores, bombas, válvulas. El documento advierte que diagnosticarlas puede ser complejo, pero nos da algunas pistas. Sí, la electrónica ya es otro mundo, más delicado. La primera señal, y la más drástica, es el fallo total de energía. El aparato está muerto, no enciende, no hay luces, nada de nada. Según el documento, la causa más frecuente suele ser un problema en la fuente de alimentación de la propia tarjeta. Es la sección que transforma la corriente de la pared, los 230 voltios, en los voltajes bajos y específicos que necesita la electrónica para funcionar. Exacto. Recomiendan una inspección visual cuidadosa de esa zona en la placa. A veces está separada físicamente o marcada. Hay que buscar componentes que se vean mal, quemados o hinchados. La fuente de alimentación es el punto de partida. Si falla, nada más en la tarjeta puede funcionar. A veces un vistazo atento a esa área revela el problema. Un condensador inflado, una resistencia churruscada, esas cosas cantan. Fallan funciones específicas. O sea, el aparato sí enciende. Quizá muestra luces o la pantalla funciona, pero algo concreto no lo hace. Por ejemplo, la lavadora enciende pero no gira el tambor o no desagua. El documento sugiere que esto podría deberse a un fallo en el driver o controlador específico para ese componente que no funciona. ¿Qué es un driver exactamente en este contexto de la placa? Pues imagina que son como interruptores electrónicos, pero reforzados dentro de la tarjeta. Están diseñados para manejar la corriente más alta que necesitan los motores, las bombas o las resistencias de calentamiento, que consumen bastante. ¿Vale? Si uno de estos drivers se quema o se daña, ese componente en particular no recibirá la orden eléctrica para funcionar, aunque el resto de la tarjeta parezca estar bien. Interesante. Tercer indicio, y aquí la observación es clave, como dices, daño visual en los propios componentes de la tarjeta. El documento insiste en mirar de cerca con buena luz y detalla qué buscar específicamente. Capacitores electrolíticos, esos cilindros pequeños generalmente azules o negros que estén hinchados o abombados por arriba. Es un signo clásico de que han fallado por exceso de voltaje, calor o simplemente por viejos. Un condensador almacena energía temporalmente. Resistencias o circuitos integrados, los chips negros con muchas patitas que se vean quemados, ennegrecidos o incluso reventados. Eso indica un cortocircuito o una sobrecarga fuerte. Fusibles quemados. Algunas tarjetas tienen fusibles pequeños directamente soldados en la placa. Las pistas de cobre del circuito, esas líneas finas, que estén rotas o quemadas, o puntos de soldadura que se vean recalentados, negros, con mal aspecto. Parece que cada marca cuenta una historia del fallo, ¿no? Exacto. Un condensador hinchado sugiere un problema quizá más gradual, de envejecimiento o estrés continuado. Un componente quemado apunta a un evento súbito, un pico de tensión, un corto. Una pista rota es como un cable cortado, interrumpe la conexión. Una buena inspección visual, a veces con una lupa, puede identificar el punto exacto del problema en muchos casos. ¿Vale? ¿Y el cuarto indicio? Comportamiento errático. El aparato se prende y apaga solo, las luces parpadean sin lógica, los ciclos de lavado o enfriamiento son incorrectos o se interrumpen a mitad. Un caos. Este es quizá el más difícil de diagnosticar, sí. El documento menciona que podría ser un sensor externo que está enviando información errónea a la tarjeta, pero frecuentemente el problema está en la tarjeta misma. Pues pueden ser voltajes inestables de una fuente de alimentación que está fallando parcialmente, no del todo muerta, pero sí tocada, o incluso un problema en el microcontrolador principal, el chip que es el cerebro de la tarjeta. Su programación interna podría haberse corrompido, ¿entiendes? Como si el software se hubiera estropeado. Eso suena complicado de verdad. Entonces, ¿qué hacemos si sospechamos que la tarjeta electrónica es la culpable? El documento es bastante claro en que, aunque podamos reconocer estas señales,
Meter mano ahí es delicado. Correcto. Identificar los síntomas ayuda mucho a describir el problema, por ejemplo, a un técnico. Pero intentar reparar una tarjeta electrónica sin conocimientos sólidos de electrónica, sin las herramientas adecuadas, como mínimo un multímetro, a veces un osciloscopio, herramientas de soldadura fina, y sin las precauciones de seguridad necesarias, puede empeorar el problema o ser peligroso por el riesgo eléctrico. Claro, para problemas de tarjeta electrónica, lo más recomendable casi siempre es acudir a un servicio técnico cualificado. Ellos tienen la formación y el equipo para diagnosticar y, si es posible y rentable, reparar o reemplazar la placa. Bien, pues hemos recorrido las señales de advertencia de compresores, bombas y tarjetas electrónicas, apoyándonos en un vídeo técnico muy práctico y un documento más amplio. La idea central, creo, es que estar atentos a ruidos raros, fugas, fallos de funciones específicas, comportamientos extraños o daños visibles, nos da pistas muy valiosas sobre qué podría estar fallando en nuestros electrodomésticos. Y herramientas como el multímetro pueden ayudar a confirmar ciertas sospechas, sobre todo con los compresores, como hemos visto. Y como reflexión final, pensemos en cómo estos componentes están interconectados. Un fallo en uno puede afectar a otros. Una bomba que no refrigera bien puede forzar un motor, por ejemplo. Esto resalta la importancia del mantenimiento preventivo. Cosas simples, de verdad, como limpiar regularmente los filtros de la lavadora o del aire acondicionado, o asegurar que la parte trasera de la nevera tenga buena ventilación para que el compresor no trabaje forzado, como mencionamos antes, realmente pueden ayudar a prolongar la vida útil de los aparatos. Totalmente. Y quizás evitar algunos de estos fallos y reparaciones que suelen ser costosas. ¿Cuánto podríamos ahorrar en dinero y en frustración prestando un poquito más de atención a esos cuidados básicos que a veces olvidamos? Pues es una excelente pregunta para reflexionar, sí, señor. Gracias por acompañarnos en esta exploración técnica tan interesante. Hasta la próxima.